Hola, bienvenidos al curso de métodos numéricos. Les recuerdo que continuamos con el tema de interpolación polinomial. En este video les explicaré el método de interpolación de Newton, su formulación y daré unos ejemplos con el fin de ilustrar su aplicación. ¿Listos? Comenzamos. En primer lugar, les recuerdo que el problema a resolver trata de lo siguiente. Dado el conjunto de puntos x0, y0, x1, y1, xn, yn, hallar el polinomio de grado n que interpola los puntos dados. Les recuerdo que este trabajo consiste en determinar los coeficientes del polinomio de grado n, que tiene esta expresión general, de modo que cuando ese polinomio se evalúe en el nodo x sub i, se obtenga el valor de y sub i o el valor de f de x sub i. Les recuerdo además que la función f de x sub i es la función que estamos suponiendo genera los datos o las imágenes de los datos que nos están dando. Esa función no tenemos por qué conocerla, puede ser desconocida o conocida. Con eso en mente, veamos unas cuantas observaciones que consideré necesario hacerlas para este polinomio. En primer lugar, recuerde que el polinomio interpolante de Newton es otra alternativa para resolver el problema de interpolación que está planteado en este recuadro. Ya vimos una alternativa previa que es el método de Lagrange. Hay otros métodos. En este curso estamos considerando esos dos. Este método se basa en incrementar el grado del polinomio sin necesidad de reconstruirlo por completo cada vez que se agrega un punto. Es decir, cuando agregamos un nuevo punto, no tenemos que comenzar desde cero. Si ya habíamos, por ejemplo, si tenemos dos puntos, en cuyo caso tendríamos el polinomio de grado 1, al agregar un nuevo punto, es decir, un tercer punto, no tenemos que rehacer todo el polinomio. Solo necesitamos agregar el punto y hacer una pequeña operación que veremos más adelante y obtendremos el polinomio. Observen que, a diferencia de Lagrange, en este caso, cuando decimos que no hay que reconstruirlo, significa que podemos utilizar el polinomio anterior, el polinomio de grado 1. Con Lagrange eso no es verdad. Si nosotros tenemos dos puntos y hemos construido el polinomio de Lagrange, y luego me dan un tercer punto, tengo que olvidarme de lo que tenía y comenzar desde cero a construir el polinomio. Newton no. Dos puntos, construyo el polinomio de grado 1. Me dan un segundo punto, un tercer punto, perdón, simplemente utilizo el polinomio de grado 1 y le agrego un término más. Esto lo vamos a precisar en un ratito, ¿bien? Pero uno de los aspectos más interesantes de este esquema es que conduce a un esquema de diferencias divididas y este esquema de diferencias divididas se obtiene fácilmente. Y a partir de él, la construcción del polinomio de Newton es inmediata. Eso también lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto vamos a generar el polinomio de grado 1, vamos a formular el polinomio de grado 1. Es decir, si tenemos los puntos x0, f de x0 y x1, f de x1, vamos a construir el polinomio que interpola estos puntos. Bueno, el polinomio de Newton, la forma que tiene este polinomio cuando n es igual a 1 es la siguiente. P sub 1 de x es a sub 0 más a sub 1 por x menos x0. Fíjense que ese polinomio entonces está conformado por dos términos. Uno de grado 0, o término independiente, y el otro es un polinomio, bueno, tenemos un coeficiente por un binomio, y este binomio, pues sabemos, es un polinomio de grado 1. De modo que el primer término tiene grado 0, el segundo término tiene grado 1. Bien,
Cuando aplicamos el concepto de interpolación, que es evaluar el punto en x0 y en x1 e igualarlo con los valores respectivos de f en x sub 0 y f en x sub 1, podemos entonces obtener los valores de los coeficientes. Observen que al evaluar en x sub 0, resulta, este primer binomio se anula, x0 menos x0, por lo que a sub 0 es f en x sub 0. Y a sub 1, cuando evaluamos en x sub 1, resulta pues a sub 0 más a sub 1 por x sub 1 menos x sub 0, eso va a estar igualado a f en x sub 1, no conozco a sub 1, acabo de determinar a sub 0, y simplemente sustituyo, hago un despeje, y obtenemos este cociente. Observen que este cociente es la pendiente de la recta que une los puntos x0 f de x0, x1 f de x1. ¿Bien? De hecho, si ustedes revisan esta ecuación aquí o acá, se darán cuenta que corresponde a la ecuación punto pendiente de esa recta, ¿sí? Porque esto es y menos y0 igual, o y igual a y0 más más m por x menos x0. Es decir, la ecuación punto pendiente era y menos y0 igual a m por x menos x0. Aquí lo tenemos, m y este es y0, que es el mismo valor de f en x sub 0. Bien, esta entonces es la fórmula para el polinomio de grado 1 de Newton. Hay un aspecto que empezamos ya a introducirlo y es la notación de diferencias divididas. En esta notación, la diferencia dividida de orden 0 para los dos nodos que tenemos se denota como f corchete x sub 0 corchete, y también para el otro nodo es f corchete x sub 1 corchete. ¿Bien? Bueno, esa diferencia dividida de orden 0 para x sub 0 no es otra cosa que la función evaluada en el punto x sub 0, que les recuerdo es también el valor de y sub 0 si no conocemos a la f y nos dan eso, el valor tabulado de su imagen. De igual manera, f, la diferencia dividida de orden 0 para el nodo x1 no es otra cosa que la función evaluada en x sub 1, que es y1. Y luego tenemos la pendiente, es la diferencia dividida de orden 1, 1 porque involucra a los nodos x0, x1, involucra dos nodos. En este caso, cuando involucras dos nodos, hablamos de diferencias divididas de primer orden o primeras diferencias divididas. En este caso, fíjense que la fórmula de esa diferencia dividida es un cociente. Es la imagen de la función en el punto x1 menos la imagen de la función en el punto x sub 0 entre x1 menos x sub 0. Con esa notación, entonces, el polinomio de Newton se representa como la diferencia dividida de orden 0 en el nodo x sub 0 más la diferencia dividida de orden 1 para esos dos nodos por x menos x sub 0. Esta notación es importante porque el polinomio de grado n de Newton conserva o se puede representar en forma compacta con una formulación bastante similar a esta, un poco más elaborada, puesto que hay más nodos. Dentro de un ratito vamos a ver cómo. En resumen, el polinomio de grado 1 de Newton que interpola los puntos x0, x1 y sus respectivas imágenes, viene dado por, fíjense entonces, estos términos. El primero, la diferencia dividida f de x sub 0, y el segundo, la diferencia dividida f de x sub 0, x sub 1 por x menos x sub 0. Veamos un ejemplo para que ustedes observen cuán sencillo es la aplicación de esta fórmula, cuán sencilla es la aplicación de esta fórmula para obtener el polinomio de grado 1 de Newton.
Acá les dejo las dos formas de la fórmula. Esta es a la que estamos acostumbrados, la forma tradicional, y acá la notación nueva. Para ilustrar el ejemplo voy a quedarme con la primera. En un ratito retomamos estas fórmulas. Y fíjense entonces que en primer lugar necesito conocer los valores de la función en x sub 0 y en x sub 1. Les recuerdo que, dado que conozco los puntos x0 y x1, y conozco el valor de y1, de y0, que es 4, esto es f en x sub 0, y el valor de y1, que es 1, y corresponde a f en x sub 1, entonces simplemente sustituyendo en el polinomio, en la ecuación del polinomio, resulta 4 más el cociente o la pendiente, que vendría a ser 1 menos 4 dividido entre 5 menos 2 por x menos 2. Esta es la forma del polinomio de Newton que interpola los dos puntos que nos dieron. Resolviendo esta primera parte, digamos, de esta igualdad, acá nos queda 4, esto es menos 1 por x menos 2. Hasta allí yo podría quedarme, porque esa es la forma del polinomio de Newton. Sin embargo, con la intención de que ustedes vean la unicidad del polinomio, porque este ya lo calculamos con Lagrange, lo escribí en la forma del polinomio general, en donde P sub 1 de x toma la forma menos x más 6, ordenando, aquí multiplicando y ordenando. Bueno, acá les traigo la gráfica, la misma que ya vimos cuando hicimos Lagrange. Cuando x vale 2, la imagen vale 4, ya sabíamos. Cuando x vale 1, cuando x vale 5, su imagen vale 1. Y entonces, obviamente, tenemos el polinomio que interpola los puntos. Esto pues continúa, es una recta que pasa por esos puntos. Hasta allí, entonces, el polinomio de Newton. Esta que tenemos acá, esta parte de la fórmula es entonces la forma de Newton del polinomio. Esta es la forma general. Continuamos con los polinomios, pero ahora de grado 2 anexamos un nuevo nodo. Fíjense que teníamos estos dos nodos y agregamos un tercer nodo. Les recuerdo que en la lámina anterior les dije que no era necesario reconstruir todo el polinomio, sino que agregábamos un nuevo término para la forma de Newton, efectivamente. La forma de Newton para estos tres puntos es el P1 de X, fíjense que esto es el P1 de X, más, agrego un nuevo término que tiene ahora el grado 2, porque es el producto de dos factores de grado 1, esto me da un polinomio de grado 2, multiplicado por A sub 2. Aquí no conozco a A sub 2, porque A1 y A0 ya los determiné. Fíjense que A0, si nosotros hacemos de nuevo el proceso de interpolación, es decir, evaluamos en X0 el polinomio, en X1 y en X2, pues la imagen de X0, que es f de X0, nos reproduce el valor de A0. La imagen en X sub 1 nos va a permitir obtener el valor de A1 porque ya conocíamos el valor de A0. Eso ya lo teníamos, ya sabíamos qué valores tienen A0 y A1. De hecho, A0 es f en X sub 0 y A1 es la pendiente de la recta que pasa por los puntos X1, Y1 y X0, Y0, que esa la habíamos denotado como la diferencia dividida de orden 1 para los nodos X0, X1. Lo nuevo acá es determinar el valor de A sub 2. Bueno, eso simplemente, pues aquí sustituyendo el valor de A0, de A1 y despejando A2, resulta este producto. Fíjense que tengo acá 1 entre X2 menos X0, que lo coloqué aquí dividiendo, y nos queda multiplicado por esta resta. Fíjense, este término que está acá
es esta pendiente, es A1. Bueno, eso es en términos de las diferencias divididas, que aún no he formalizado, pero en un instante lo hago. Esa es la diferencia dividida f x0, x1. Y veremos inmediatamente que esta representación corresponde a la diferencia dividida f de x1, x2. Porque estas diferencias divididas de primer orden siempre van a ser la imagen de f en x2 menos f en x1 entre x2 menos x1. Ese coeficiente lo vamos a denotar como f en x0, x1, x2, que corresponde a una diferencia dividida de segundo orden. Es como la derivada de la derivada. Suponiendo que esta pendiente es una aproximación de la derivada, porque de eso es que se tratan las diferencias divididas. En el fondo pueden ser utilizadas para aproximar derivadas, como lo veremos más adelante. En resumen, entonces, el polinomio de grado 2 de Newton, que interpola los tres puntos x0, x1, x2 con sus respectivas imágenes, tiene esta forma: f en x sub 0, la diferencia dividida de f en x sub 0, la diferencia dividida de f en x0, x1 por x menos x0, más la diferencia dividida de f en x0, x1, x2 por x menos x0 por x menos x1. Fíjense cómo este coeficiente, perdón, este subíndice corre un número menos que el de la diferencia dividida correspondiente, es decir, el coeficiente que la multiplica. Fíjense que este llega hasta 0 y este llega hasta 1. Esta fórmula se puede escribir de manera compacta como la diferencia dividida de orden 0 en x sub 0 más esta sumatoria, fíjense que llega hasta 2, corresponde a este primer término. Cuando y vale 1, fíjense, esto es f x sub 0, x sub 1 por x menos x sub 0, porque y vale 1, así que esto es x menos x sub 0. Bueno, no puedo avanzar más allá de este término. Cuando y vale 2, ahora este índice llega a 2, x0, x1, x2, ahí me detengo, y los productos llegan hasta 1, x menos x sub 0 por x menos x sub 1. Entonces, esta es la forma compacta para el polinomio de Newton de grado 2. Estos coeficientes, ya les vengo adelantando, se denominan diferencias divididas de primer y segundo orden. O sea, primera derivada, segunda derivada, es lo que debe recordarnos. Bien. Acá les traigo entonces un resumen de lo que consiguen en el libro de El Burden acerca de diferencias divididas. Allí hay una buena explicación, les recomiendo que la revisen. Entonces, la ceroésima diferencia dividida no es más, les recuerdo, que la función evaluada en el punto, pero la vamos a denotar como f corchete x sub i. Fíjense que aquí estamos contando los n más 1 nodos. Tengo n más 1 diferencias divididas de orden 0. Si n es 2, es decir, que tengo 3 nodos, tengo 3 diferencias divididas de orden 0. En el caso que teníamos que n era 1, teníamos 2 diferencias divididas de orden 0. Después, una vez que tenemos las primeras diferencias, perdón, las diferencias divididas de orden 0, podemos calcular las primeras diferencias divididas, o sea, las de orden 1. Esas diferencias tienen la forma f de x sub i más 1. Fíjense que el i está corriendo desde 0 hasta n menos 1, 1 menos. Si n vale 2, entonces tendría 2 diferencias divididas de primer orden, cuando i vale 0 y cuando i vale 1. En el caso que teníamos anteriormente en que n era igual a 1, solo teníamos una diferencia dividida de orden 1, que era f de x0, x1, cuando i vale 0. Fíjense que cuando i vale 1, esto es f de x sub 1, x sub 2.
Bien, una vez que he construido todas estas primeras diferencias divididas, puedo construir las segundas diferencias divididas, porque ellas utilizan a las primeras. Estas diferencias divididas, entonces, utilizan tres nodos. Los tres nodos son los puntos x sub i más 1 y x sub i más 2. ¿Para qué valores de i? Para i igual desde 0 hasta n menos 2. Ahora tengo n menos 1 diferencias divididas de orden 2. Por ejemplo, para n igual a 2, tendría una única diferencia dividida de orden 2 que será f en x sub 0, x sub 1 y x sub 2, que fue la que vimos para la última que calculamos en el caso de tres nodos. Bueno, seguimos construyendo las terceras, las cuartas. La késima diferencia dividida se calcula a partir, a partir de la k-1, o como dice aquí, las de orden k+1 se calculan a partir de las de orden k. ¿Cuándo termino el proceso? Cuando utilizo todos los nodos que me dieron. Esa es la n-ésima diferencia dividida. Y esa diferencia dividida, entonces, está expresada como f de x0 hasta x sub n. Utilizo todos los nodos. Y es la diferencia dividida f de x1 hasta xn menos la diferencia dividida desde x0 hasta xn menos 1 entre xn menos x sub 0. Aquí me faltaron 3 puntitos suspensivos, me disculpan, los agrego luego para las láminas, pero allí van, no lo olviden. Bien, con esa idea en mente, entonces vamos a buscar generalizar la forma del polinomio de interpolación de Newton cuando tengamos n más un punto, es decir, el de grado n. Observen que en la forma compacta del polinomio, el grado del polinomio se relaciona con el índice superior de la sumatoria. Por tanto, es lo único que necesitamos cambiar para tener la fórmula general del polinomio de Newton cuando tenemos n más un nodo. Es decir, el polinomio de Newton de grado n que interpola los puntos x0, y0, x1, y1, xn, yn es pues este polinomio que está conformado por el primer término, que es f en x sub 0, y luego tendríamos la sumatoria desde igual 1 hasta n de las diferencias divididas de las que ya les hablé por estos factores que se van multiplicando y que corren hasta i menos 1 cada vez. La diferencia dividida involucra i más un nodo, pero los productos, los binomios, van a involucrar hasta el nodo x y menos 1. ¿Qué tiene de interesante entonces esta fórmula? Les dije cuando comenzamos la clase que obtener el polinomio de Newton a partir de las diferencias divididas es muy simple una vez que hemos construido la tabla de diferencias divididas. Bueno, yo aún no he construido esa tabla. Voy a ir a mostrarles de qué se trata la tabla para que ustedes vean cuán sencillo es el trabajo en este caso. Acá les traigo la tabla 3.9 que van a encontrar en la página 93 de la 10ª edición del Burden. ¿Qué me interesa destacar de esta tabla? Fíjense que están considerando en el libro 6 nodos, es decir, el máximo grado que podemos construir con estos nodos del polinomio es 5. Tenemos entonces en la tabla se escribe una columna para los valores de x, una columna para las imágenes, que aquí se está ya escribiendo en la forma de diferencia dividida de orden 0. Y luego cada columna representa las primeras, segundas, terceras, y aquí faltan cuartas y quintas diferencias divididas. Porque recuerden que en las quintas diferencias divididas estoy usando los 6 nodos que me dan. Ahora lo interesante acá es cómo se construyen estos valores.
muy sencillo. Fíjense que la diferencia dividida f de x0, x1 no es más que la resta de f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0. Con la segunda ocurre lo mismo, f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1, y así continúan hasta la última, que es f de x5 menos f de x4 entre x5 menos x4. Ese esquema se repite de estas dos, se calcula a la primera diferencia dividida de segundo orden, que es f de x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Fíjense que ese es el cociente de ¿quién? De la resta de esta menos esta dividido entre x2 menos x0. Fíjense que allí estoy saltándome este valor de x. Lo hago entre 2. Se repite lo mismo, puedo de aquí saco 1, 2, 3 y 4. Fíjense, una menos. Y ahora voy con esta. 1, 2 y 3 diferencias divididas puedo sacar aquí, que son las terceras. Bien, ¿cuántos nodos se involucran acá? 4 nodos. Recuerden que ahora la diferencia en el denominador es x3 menos x0. Estamos dejando de lado dos nodos, los dos nodos intermedios. ¿Y quién es el numerador? Bueno, es la resta de esta menos esta. Y así continúan. De modo que es bien sencillo obtener la tabla de diferencias divididas una vez tenemos los datos. Pero el otro aspecto bien interesante es que la construcción del polinomio de Newton a partir de esa tabla también es inmediato. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Fíjense que los valores, los coeficientes del polinomio, tanto del término de grado cero, es decir, el término independiente, como los otros coeficientes, vienen a ser la primera diagonal de la tabla de diferencias divididas, es decir, los elementos que están ubicados en la parte superior de la tabla, obviamente a partir de las f. Bien, esta es f en x0, f de x0, x1 está aquí, f de x0, x1 está, y 2 está aquí cuando y vale 2, cuando y vale 3, y aquí continuaríamos con la cuarta, y la quinta de aquí salen 2, fíjense, y luego de esas dos que quedan sale la última, que es la quinta diferencia dividida. Bueno, para que ustedes vean cómo aplica esto, vamos a considerar generar el polinomio de Newton, o hallar el polinomio de Newton que interpola a la función f de x igual a 1 entre x en los nodos x sub 0 igual a 2, x sub 1 igual a 2,75 y x sub 2 igual a 4. El polinomio de Newton, les recuerdo, la forma del polinomio incluye entonces a la diferencia dividida de orden 0 en x0 más las dos diferencias divididas de orden x0, x1 cuando y vale 1 y luego x0, x1, x2 cuando y vale 2. Bien, entonces tenemos que comenzar por definir las diferencias divididas de orden 0, que les recuerdo son las imágenes de la función en el nodo x sub i para i igual a 0, 1 y 2. Les recuerdo que esos valores los estamos también llamando y sub i. Entonces, y0, que es f en x0, que corresponde a la diferencia dividida f de x sub 0, es f evaluada en x sub 0, que es 1 sobre 2. 1 sobre 2, 0,5. Y1 es f en x sub 1. F en x sub 1 es 1 entre 2.75. A mí eso me da 0,36363. Y seguimos repitiendo porque es periódica. Y y2, que es f en x sub 2, pues será f en 4. Y eso es un cuarto que corresponde a 0,25. Bien, así que ya tengo los valores de los nodos, los valores de las x, y también tengo los valores de las y, o primeras diferencias divididas. Empiezo con la tabla, primera columna, los nodos, segunda columna, sus imágenes o valores de y.
Voy entonces a construir las diferencias divididas de primer orden. Recuerden que estas se obtienen como la resta, este menos este, entre este menos este menos este, entre este menos este. Veamos la primera. Sencillito. Por un lado, les recuerdo la definición, la destaco para que no olviden que detrás de esto hay una definición y no solo un mecanismo de restas. La definición es f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0. Yo dije f es igual a la y, no lo olviden. Bien, esos valores que los tenemos, y1 es 0,3636 menos y0 que es 0,5 entre x1 que es 2,75 menos x0 que es 2. Al hacer esa resta me da punto menos, punto 18, 18 y continúa 18 con todas las cifras de MATLAB. En términos prácticos, en relación con la tabla, es la resta. Fíjense, este menos este, punto 3636 menos punto 5 dividido este menos este. Bueno, eso nos da el número que ya sabemos. Hacemos lo mismo con la segunda diferencia, con la primera diferencia dividida, ¿verdad? Pero utilizando los nodos x1 y x2. Es este menos este entre este menos este, los nodos x1 y x2. Esta es la definición, estos son f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Sustituimos valores, me dan menos 0.0908, bueno, lo redondía a 0.99. A partir de estas dos podemos entonces construir la última que podemos hacer, que es f de x0, x1, x2. Ese valor lo traigo acá. Es la resta entonces de este menos este, menos 0.0909, menos 0.1819. Por cierto, ustedes ven acá 1819 y aquí 1818. Esto ocurrió por lo siguiente, y no lo corregí, me disculpan. Comencé utilizando apenas 4 cifras significativas, lo había hecho inicialmente a mano, luego lo monté en MATLAB, MATLAB me aportó más cifras y queda 1818 con todas las cifras de MATLAB. Al final me quedé con eso, para introducir la menor cantidad de error posible. Bueno, hacer esa división da 0.0455 y esa es la diferencia dividida de orden 2 para los nodos x0, x1 y x2. He terminado, ya tengo la tabla lista. Entonces, teniendo la tabla ya sabemos que los primeros elementos o los elementos de la primera diagonal son los coeficientes del polinomio de Newton. Fíjense entonces, el polinomio de Newton es f en x0, ya lo sabíamos acá, es 0.5, más, cuando y vale 1, pues será f de x0, x1, que es menos 0.1818, por x menos 2, que es x0, más. Ahora viene la diferencia dividida f de x0, x1, x2, que es 0.0455 por x menos x0 por x menos x1, que es 2.75, y termino aquí el polinomio. Bien, les dejo acá un resumen de, digamos, del trabajo ya hecho, la fórmula del polinomio, los valores de las imágenes, la forma de Newton del polinomio, y acá les tracé la gráfica del polinomio. Fíjense con los puntos que nos dan, los rojos son los nodos que nos dieron, 2, 275, 4 con sus respectivas imágenes obviamente, y el azul es el polinomio de Newton, esta forma que tenemos aquí, entre 2 y 4, los valores de x entre 2 y 4. Bueno, como ven entonces, el polinomio pasa por los nodos que nos dieron. Podemos, además, calcular o determinar el error. Recuerden que este es el error de truncamiento, porque es el error que produce el método. Como recordarán, este error es el mismo de Lagrange. Claro, los polinomios en su forma general son los mismos. Lo que cambia entre el de Lagrange y el Newton
es la forma como se planteó la formulación de esos métodos. Pero el polinomio es único. Esto, f de x menos p sub n de x, nos dice que la diferencia para cada punto x entre la función y el polinomio es igual a este producto. Acá tenemos un primer elemento que es la derivada de orden n más 1, evaluada en algún zeta x, que ya les hablé, no lo conocemos, no es fácil determinarlo, dividido entre n más 1 factorial por el producto de los factores x menos x0, x menos x1 hasta x menos xn. Observen que acá están incluidos todos los nodos, desde el 0 hasta el nodo n, es decir, están incluidos los n más 1 nodos. Conozco a n. De modo que acá, si conozco a la f, podría tener esta derivada, pero no en el punto zeta x porque no es sencillo, sino como lo hicimos con Lagrange, una cota. Eso es una alternativa. Sin embargo, hay algo bien interesante con respecto de las diferencias divididas y las derivadas que ya les comenté. La trae Burden, digamos, esta importante aproximación de la derivada usando las diferencias divididas de manera ya formal, utilizando un teorema. Recuerden que los teoremas son afirmaciones que se han podido comprobar. La demostración de esto, si no está en el Burden, no recuerdo si está, él debe haber referido dónde buscarla. El hecho es que Burden nos trae entonces esta relación entre la derivada y la diferencia dividida, que dice lo siguiente. Suponga que f es una función de clase Cn en AB. Les recuerdo que de clase Cn significa que f y sus derivadas hasta la de orden n son continuas en el intervalo AB. Y estamos suponiendo que tenemos n más un puntos distintos en el intervalo AB. El teorema me garantiza que existe un número zeta en el intervalo abierto AB, tal que la diferencia dividida de orden n, o la enésima diferencia dividida, es igual a la derivada enésima de f evaluada en zeta entre n factorial. Entonces, este teorema nos relaciona las diferencias divididas con las derivadas. Recuerden que les dije que las diferencias divididas son una buena aproximación de las derivadas. ¿Para qué sirve esto entonces? Bueno, para calcular el error si tenemos un dato adicional. Por ejemplo, si nos dan el dato x sub n más 1, un dato nuevo, nosotros podemos calcular el error. ¿Por qué? Bueno, lo agregamos a la tabla en último lugar y reconstruimos entonces la diagonal inferior de la tabla completa. Y al final vamos a obtener una diferencia dividida que involucra a todos los nodos. El polinomio lo construimos con n más 1 nodos para obtener el polinomio de grado n. Pero para el error consideramos un nodo adicional y ese nodo adicional nos dice, según el teorema, que la diferencia dividida de los puntos x0 hasta xn más 1 es la derivada n más 1 en algún valor de zeta entre n más 1 factorial. Ahora, les recuerdo que este número zeta no es fácil de determinar. Por ejemplo, si nosotros aquí tuviésemos ya conocido esta diferencia dividida, si tenemos el valor explícito o la fórmula explícita de f, pues simplemente evaluamos todo esto y resolvemos para zeta. Pero en numérico eso no se estila mucho, en métodos numéricos.
Lo que se suele hacer es hallar cotas para el error, como hicimos con Lagrange. Entonces nosotros podemos obtener una cota para este error, para todo el error, utilizando la diferencia dividida si tengo un nodo de más. ¿Por qué? Porque ya conozco este valor y entonces al sustituir esa diferencia dividida acá, pues para cada punto puedo estimar cuánto vale o qué valor da este producto. Una vez que yo fijo el X acá, pues estos son números que se multiplican y al multiplicarlo por la diferencia dividida de orden n más 2 en este caso, entonces, perdón, de orden n más 1, entonces puedo saber cuál es la diferencia entre, o cuánto error que estoy cometiendo es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre f de x y el polinomio? Bueno, con esa eh, ese teorema sobre las diferencias divididas y el error y la derivada, doy por finalizado este tema, el del método de interpolación de Newton. Los invito a que revisen el libro, amplíen la información, analicen un poco lo que hemos hecho. Les recuerdo que en la próxima clase vamos a comenzar el tema de aproximación mediante mínimos cuadrados. Que les rinde el trabajo y entonces nos vemos en la próxima clase.